variable artificial, lo resolvió usted. Sí, ese me acuerdo. De planteo, me interesa que vean algo de... ¿Qué ejercicio hemos hecho? ¿Se acuerdan de planteo? Yo no llevo la cuenta de lo que vamos haciendo, digamos. Fíjense el ejercicio 6 de la guía. A ver si los muestro. Se los muestro para que lo vean. Profe, ayer estuvimos haciendo el problema 6 con el profesor del teórico. Bueno. Si hicieron ese, no hay problemas. Buscamos otro. Bueno, el 7 sí lo hicimos. El 8 creo que lo hicimos al ejercicio 8, chicos. Me parece que no, profe. Si no me equivoco, hicimos del 10 al 14, menos el 13. Bueno, a ver, veamos. El 15, este se los dejo para que lo vean. Es complejo, pero quiero que lo vean. No se los quiero hacer por simplemente una cuestión de que lo vean, ¿sí? Sino, por ahí, digo, se los hago yo y quiero que lo piensen un poquito, ¿sí? Les decía, el ejercicio 8 no lo hicimos, ¿se acuerdan? Ese no, profe. Bueno, dice, bueno, Invetro, sociedad anónima ubicada en la al invertir bonos industriales en efectivo y está buscando otras oportunidades de inversión. Analizando las últimas inversiones de la firma, el principal analista financiero de la empresa recomienda que se hagan las nuevas inversiones en la industria petrolera, en la industria del acero o en títulos públicos, ¿sí? Específicamente, el analista ha identificado las siguientes alternativas de inversión. Bueno, ahí tienen YPF y la tasa de rendimiento respectiva, ¿sí? Petrobras 0,103, lo que es el rendimiento, Aceros del Sur, ¿sí? 0,064, Acero Sidecor 0,075 y títulos públicos 0,45. ¿Sí? Bueno, la dirección de la firma ha impuesto los siguientes lineamientos sobre la inversión. Ninguna de las industrias, petróleo o acero, debe invertir más del 50% de la inversión total. ¿Sí? Los títulos públicos deben ser por lo menos el 25% de la inversión siderúrgica, y las inversiones en Petrobras, inversión con alto rendimiento, pero también con altos riesgos, no puede ser más del 60% del total de las inversiones. ¿Sí? Bueno, las inversiones en la industria petrolera, ¿sí? No sé, bueno, traten de plantearlo a ver qué dudas tienen y vamos viendo las dudas, ¿sí? ¿Se animan, chicos? Sí, profe. Bueno, vamos viendo, traten de ir haciendo algo, definan las variables, ¿sí? Por supuesto. O sea, algo como esto, está bien un poco a lo mejor fácil el ejercicio, pero digamos, siempre en el parcial un enunciado va,
así, o sea, lo que es modelizar. ¿Sí? A ver, traten de plantearlo y lo vemos a ver si tienen alguna duda, ¿sí? ¿Qué es lo que definirían como variables de decisión? Los pesos invertidos en cada una de esas empresas. Digamos, posibilidades de inversión, ¿no? Pero hay que definirla bien y completamente, ¿sí? Le falta unidad de tiempo, si bien a lo mejor por ahí no es específica la unidad de tiempo, ¿sí? Pero hay que tratar de definirla, ¿no? Entonces, X, Y le podremos llamar, o YP, como quieran, se representa la cantidad de pesos a invertir en YPF para la siguiente temporada, ¿no? O siguiente periodo, pónganle, ¿no? Por ahí no está claro la unidad de tiempo, pero de todos modos siempre acuérdense de que hay que definirla, ¿sí? Entonces, XP será cantidad de peso a invertir en Petrobras para el siguiente periodo, ¿sí? XAS le podremos llamar la cantidad de peso a invertir en Aceros del Sur. XAD será la cantidad de pesos a invertir en Sidecor y XTP será la cantidad de pesos a invertir en títulos públicos para el siguiente periodo, ¿no? Acostúmbrense a definirla completamente a la variable, ¿sí? ¿Qué tengo como restricciones? Profe, Sí. perdón, yo recién ingreso. ¿Ya mostró la resolución del ejercicio 15? No, porque nadie lo tiene y quiero que alguien muestre algo por lo menos. Así que la dejamos. Si no la hacen, a alguien por lo menos quiero ver algo que hayan hecho. Yo después les puedo hacer el ejercicio, pero está bueno que lo hagan, traten de hacerlo ustedes y veamos en qué se equivocan. Es un ejercicio ese sería un ejercicio excelente de parcial, por eso les digo que háganlo, ¿sí? No lo hace nadie, no es que se los tome también, ¿no? Pero quiero ver algo hecho, ¿sí? No, si no me muestran nada, es como no han tratado ni de hacerlo. Y lo que quiero hacer es que piensen un poco, ¿sí? ¿Entendido? Bien, profe, gracias. Pónganse un poquito, porque digo por ustedes, o sea, yo se los puedo mostrar, si quieren ya se los muestro, pero no creo que sea lo mejor, ¿sí? Entonces, cuando uno trata de plantear algo, ve lo que se equivocó y eso le ayuda a aprender, ¿sí? Se van a equivocar seguro, o sea, se los puedo garantizar un 100% que se van a equivocar en algo, se van a equivocar, ¿sí? Por eso es lo que quiero que lo hagan ustedes, ¿sí? Bueno, ¿qué tengo como restricciones acá? Profe, ahí tengo una pregunta. ¿Ahí YPF entraría en las del petróleo o solamente Petrobras? No, podemos considerar a YPF de la industria del petróleo, ¿sí? ¿Qué tengo como restricciones, chicos? La industria del acero y la del petróleo no pueden recibir más del 50%, o sea, de Claro. Esa 500.000. va a haber, esa es una restricción, ¿no?
ninguna de las industrias, petróleo o acero, debe recibir más del 50%. O sea, ahí YPF y Petrobras son de petróleo y después tienen Acero del Sur y Acero Sidecor, que son de la industria del acero, ¿no es cierto? O sea, ahí tienen que plantear dos restricciones, ¿sí? Después, bueno, títulos públicos es otra restricción, ¿no? Al menos el 25% de las inversiones en la industria siderúrgica, ¿no? O acero. Después la inversión en Petrobras, con alto rendimiento, pero también con alto riesgo, esa también es otra restricción, no puede superar más del 60%, ¿no? Del total de las inversiones en la industria petrolera. ¿Sí? Está interesante. Lo tratan de hacer, chicos, y vemos las Sí, dudas. profe. Bueno, Cualquier- profe. Estoy acá, o sea, díganme qué duda, qué les resulta con problemas, ¿sí? ¿Cuál sería el objetivo? Fíjense que no está muy definido el objetivo, ¿no? En la consigna B dice que permita a la firma maximizar el rendimiento anual de la inversión. Bueno, o sea, tiene maximizar el rendimiento sería, no había visto los puntos, ¿sí? Ahí, bueno, ahí le está diciendo, pero en general, si no se los dicen, le tiene que saltar automáticamente, digamos, eso, ¿no? Profe, y una restricción también sería que tienen 1 millón de pesos para invertir, ¿o no? Sí, sí, acuérdense siempre el dinero disponible, o sea, los recursos, es parte es un recurso, digamos, ¿sí? Así que también es una restricción, ¿no? Bien, gracias.
Profe, tengo una pregunta. Sí, Ahí en la restricción que dice los títulos públicos deben ser por lo menos el 25% de las inversiones, ¿ese es mayor o igual o no? claro, ese es mayor o igual, exactamente. Creo que ya hice las restricciones, pero no sé qué onda. Bueno, ahí la revisamos. ¿Todos más o menos lo pudieron hacer, chicos? Sí, profe. Sí, buenísimo. No lo tengo hecho, lo hice yo ahora manualmente. ¿Sí? ¿Cómo les quedó? O sea, fíjense que, bueno, el rendimiento es lo que ustedes tienen ahí, la tasa por cada una de las variables, esa sería la función objetivo, ¿no es cierto? Sí. 0,073 por XDP más 0,103 por XTP, así hasta la última que sería la de los títulos públicos, que sería 0,045 por XTP. ¿Sí? Después tiene la restricción de la disponibilidad de plata, que es 1.000.000 de pesos, y en la sumatoria de las variables son 5 variables, ¿no? Y la sumatoria de todas las variables tiene que ser menor o igual a 1.000.000, la disponibilidad, ¿sí? Sí. Después, por el lado de ninguna de las industrias, petróleo o acero, debe recibir más del 50%, o sea, por el lado del petróleo sería XDP más XPT menor o igual a 0,5 por la suma de todas las variables, ¿no? Sí, profe. Después, lo que es las series, digamos, tengo XAS más XPT tiene que ser menor o igual a 0,5, también por la sumatoria de todas las variables, ¿no? ¿Se entiende o...? Espera, profe, ¿cuál estás haciendo? La Las segunda. series. O sea, la suma de XAS más XAD, que son los de Acero del Sur y Acero Sidecor, la suma de esas dos variables tiene que ser menor o igual a 0,5 por la suma de todas las variables, ¿no? 0,5 por XDP más XPT Ah, sí, sí. XAS más XAD más XTP. ¿Sí? Bueno, en el caso de los títulos públicos, ese es mayor o igual, dijimos, o sea, XTP sería mayor o igual a 0,25 por la suma de todas las variables, ¿no? ¿Todas las variables o solo las de acero? La de acero. Ah, perdón. La de A0, o sea que sería XAD, XAS más XAD, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Después tenemos lo que es la inversión en Petrobras, ¿sí? Que tiene que ser, no puede ser más del 60%, o sea, XPT menor o igual a XDP más XPT, ¿no? Profe, yo lo tengo XP, o sea, X Petrobras, va a ser menor o igual al 0,6 y ahí yo tenía una duda. Sí, porque dice que solamente de la industria petrolera. Claro, sería por eso XYP más XPT. Claro. Entonces ahí se repite la variable X Petrobras, porque porque es el total de la inversión de las industrias petroleras, ¿no es cierto? Claro, el total, o sea, es la suma de las dos variables, ¿no? YP y PT. Yo le llamé YP a YPF y PT a Petrobras, ¿sí? Entonces la suma, digamos, XPT tiene que ser menor o igual a 0,6 por XYP más XPT. ¿Se entiende?
Sí, profe. Si tienen alguna duda, la vemos, o sea, no se queden con dudas, chicos, ¿sí? Profe, la primera restricción que dice ninguna de las industrias debe recibir más del 50% de la inversión total. ¿Esa cómo quedó? A ver si voy a dejar de... Son dos restricciones ahí, la de acero y la del petróleo. Ah, ¿van por separado? Van por separado, a ver, voy a utilizar acá para que no queden dudas, porque digo, por ahí si no preguntan, no sé si les queda duda. Pero yo le llamé le llamé XYP, que tiene que ver con Petrobras, ¿sí? Esto más PT es la industria petrolera, perdón, Petrobras, ¿sí? Esto tiene que ser menor o igual, ¿sí? Profe, 0,5, sí. no está compartiendo pantalla. Ah, perdón. Perdón. Ahora sí. Ahí está. Bueno. Entonces, la restricción esa que primero la de, digamos que ninguna industria tiene que estar, acá estoy hablando de la industria del petróleo, ¿sí? Está dado por XYP más XPT. Tiene que ser menor o igual a la suma de todas las variables, ¿sí? XYP más, XYP más XPT más XAS más X, la otra le había llamado AD, ¿sí? Esas dos son de la industria de acería, ¿no es cierto? Y me faltan los títulos públicos, ¿sí? Más XTP, que serían los títulos públicos, ¿sí? Esta restricción tiene que ver con lo que son no más del 50% en cada industria, digamos, ¿no? Denme un segundo que está entrando gente. Esto sería entonces, le pongo así cada industria, ¿sí? Digamos, esta sería la industria no más del 50%, esto sería industria del petróleo, ¿sí? Profe, Sí. yo no termino de entender por qué se divide en dos restricciones en vez de hacer una sola, digamos. Que no se puede hacer en una sola. O sea, vos acá, ¿cómo harías en una sola? A ver, no sé si a vos, ¿cómo se te ocurre que podría, lo digo bien, ¿no? O sea, ¿cómo te imaginas que podría ser? No, como que se sumaban las cuatro, o sea, la industria petrolera y la de aceros, Sí. menor o igual el 0,5 por la multiplicación de la suma de todas. Mira, Lo que pasa que en el Si ejercicio lees en el Juli enunciado, dice entre O, paréntesis, no dice I. claro, eso iba a decir, que dice O. Sí o Es sí, petróleo o acero. a ver, Ah, fíjense, bueno, les leo la parte esa que dice, ninguna de las industrias, ¿sí? Ninguna de las industrias, ahí está hablando de las dos, debe percibir más del 50% de la inversión total, ¿sí?
Lo que pasa es que nunca va a ser, porque fíjense que la del títulos públicos le está pidiendo una inversión mínima. ¿Sí? Entonces, no sé si ahora te queda claro con esa restricción. O sea, tenés que hacerla en dos restricciones. ¿Sí? Por separado. O sea que no sé si acá te dice que la primera dice que la suma de lo que inviertas en la industria del petróleo tiene que ser menor al 50% de la inversión total. Y en la segunda te dice que lo que se invierta en acerías, sí, tiene que ser menor o igual también al 50% de la inversión total. No sé si la ves o tenés dudas todavía. No, sí, profe, ahí entendí. Gracias. ¿Entendiste? Sí, no se queden con dudas, chicos. O sea, la idea es esa, se repite las veces que se haya que repetir, se le busca la vuelta de explicarle de otra forma si hace falta. ¿Sí? Así que en eso no duden de preguntar. ¿Sí? Fontana, Juliana, ¿sos vos? Pues, no sé si me escuchas. Recién no te escuchaba, Juliana. No Sí, sé profe, sí si... entendí. Ah, bueno, eras vos. Bueno, está bueno. Sí, no te escuchaba recién. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos, de esto? Habíamos dicho... la de títulos públicos debía ser el 25%, al menos, ¿no? De lo que eran las inversiones. No sé si alguien tiene alguna duda. Título público, al menos el 25% de la inversión en la industria siderúrgica. ¿Sí? O sea, no sé si alguien tiene duda de esa. X sería XTP, ¿sí? Tiene que ser esta mayor o igual, ¿no? Mayor o igual a 0,25 por lo que yo invierta en aceros, creo que decía, ¿no? Sí, Sí. siderúrgica. O sea, lo que yo invierto, lo que podría invertir en acero son las dos variables esas, digamos, ¿no? Entonces, así le quedaría, digamos, esa restricción, ¿sí? Si quieren lo hacemos completo, no sé si alguien tiene dudas. Profe, la restricción del dinero, ¿cómo quedaría? Ahí vamos, ¿sí? Vamos por el objetivo, maximizar Z, ¿sí? Es el rendimiento, digamos. A ver, esperen un segundito. Acá tengo la suma de todas las variables. Copiar. Pegamos. Acá habíamos dicho 0,073 era el rendimiento de YPF, acá tengo 0,103, ¿sí? Acá tengo 0,064, 64, AD me daba 0,075. 0,075 y títulos públicos era lo más 0,045. 0,45. Después, bueno, por supuesto, esto sujeto a, ¿sí? La suma de la disponibilidad de dinero les va a quedar así directamente. Por eso es importante definir las variables, ¿no?
porque digamos, acuérdense que el lado izquierdo tiene que tener las mismas unidades del lado derecho, ¿no? Esos son los cuidados que hay que tener, digamos, ¿no? Toda variable que aparezca en la función objetivo tiene que estar vinculada a una restricción, ¿sí? Y ¿qué otra restricción? Me está faltando una restricción, que es la del 60% título, perdón, Petrobras, menor o igual X PT menor o igual a 0,6 por 0,06 por X YP, creo que era, más X PT. Era así, ¿no? Decía que las inversiones en Petrobras tienen rendimiento muy alto, pero también riesgo alto. No puede superar el 60% de la inversión en la industria petrolera, ¿sí? Bueno, ahí son 5 restricciones y por último, la condición de no negatividad, ¿no es cierto? O sea, XYP XPT X no sé si alguien tiene alguna duda, chicos, de esto. Bueno, esa sería... ¿Ah? Entendimos bien, profe. Les quedó Profe, claro. una consulta. Sí. Las variables, las restricciones que tiene las variables del lado derecho, ¿quedan así para resolver después el simplex o cómo lo podemos acomodar? En realidad, para llevarlo al simplex o algún software por ahí, tiene que poner todas las variables del lado izquierdo y el lado derecho les tiene que quedar un valor que puede ser 0. En este caso, esas restricciones que tienen digamos, el 0,5, 0,25 y 0,6, todas esas, les va a quedar el lado derecho 0 cuando las pasen a todas las variables del lado izquierdo, ¿no? Por decirles, supongamos esta restricción, que sería igual a las otras, pero hay que pasar, yo XPT, digamos, opero 0,6 por XYP y lo paso restando, ¿sí? O sea, acá en definitiva me queda menos 0,6 por X YP, ¿sí? Todo esto más, fíjense, tengo 1 XPT y el 0,6 por XPT pasa restando, con lo que me va a quedar 0,4 por X PT, ¿sí? Esto menor o igual a 0. ¿Sí? ¿La ven a esa restricción, chicos? O sea, esas dos restricciones son equivalentes, ¿no? ¿Sí? ¿La ven a la cuarta, a la última restricción, la quinta, 1, 2, 3, 4, a la quinta, ¿sí? O sea, Sí, todas profe. las restricciones tienen que operarla de esta forma, digamos, que queden todas las variables del lado izquierdo y el lado derecho puede ser un valor, puede ser 0, digamos, tiene que ser un valor que puede ser 0. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Con el profe empezaron a ver algo de interpretación económica del simplex.
Todavía no, profe, estamos practicando artificial. Ah, están practicando artificial todavía. Bueno, conmigo han practicado también alguna. Bueno, acá miren, les doy un ejemplo Profe, que. lo que sí dijo el profe que... bueno, eso para preguntarte porque tenía esa duda. Nosotros en el práctico vamos a considerar las variables artificiales también una vez que salgan, digamos, de la base. Digamos, no hace falta considerar las variables después que se fueron de la base, ¿sí? En general, yo, digamos, no les voy a hacer, digamos, mi postura es no hacerles resolver un ejercicio completo de lo que es el método simplex, ¿sí? Fíjense este ejemplo, este modelo, ¿sí? Bueno, el modelo original, fíjense, se habla de un problema de producción, donde X1 representa litros de pintura látex, X2 litros de pintura sintética, X3 litros de pintura para el exterior, ¿sí? Son básicamente, digo, para lo que habla acá, está un poquito después definida la variable, o sea, habría que definirla completamente, pero no importa. Lo que me interesa por ahí es que verle el simplex, yo les podría dar en el simplex una cosa como esta, ¿sí? Este problema está relacionado con digamos, ¿no? La idea es que se pueda resolver, fíjense, en esto, ¿no? Yo tengo la función objetivo, por supuesto, 4, 4 y 3, ¿sí? Que, digamos, habría que completar con esto, ¿no? Después tengo cada una de las restricciones, las 3 restricciones son menor o igual, ¿sí? Y después tengo, bueno, esta tabla, fíjense, yo no sé en qué, digamos, qué tabla corresponde. No hace falta hacerle resolver un simple completo, pero yo le podría dar una tabla como esta, para que ustedes completen, ¿sí? Y bueno, después interpretar la solución, ver si es óptima o no, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ¿cómo hacemos para completar esto? No sé si alguien se anima a completarla, a esta tabla. Yo podría completarla con esta que tengo acá. ¿Sí? ¿Se animan? Profe, ¿en dónde está ese ejercicio? Es a ver, se lo muestro, es el ejercicio 1 de la página 36 de la guía. O sea, yo normalmente no les voy a hacer resolver, yo particularmente, resolver un ejemplo completo, no sé si tiene sentido, ¿sí? Pero sí podría darle, como les digo, el problema original, ¿sí? Completar esta tabla y bueno, después indicar si es la tabla óptima o no, cuál es la solución, ¿sí? No sé si se Profe, en animan. la guía no lo encuentro ese problema. Este Estaba en la lo página 32. Fíjense, a ver, les muestro la guía. Yo lo vi 32, me decís, en la página o 36. Sí, profe, No, en el está en la 32. 32, la nueva. ¿Estás seguro que está en la 32? A ver. Ahí están viendo ustedes la guía, ¿no? 30.
31, 32, yo no lo tengo la 32. El primer problema de análisis de los Está bien, resultados. no sé, claro, es este. ¿eh? Quizás sea la guía Ah, el vieja. pasa que claro, ustedes deben tener la guía vieja. Yo tengo una guía más nueva. Ustedes es del 2020 y este es del 2021. Por eso, pero bueno, es el mismo ejercicio, digamos. Está en la 32 en la página de ustedes y yo acá lo tengo en la 36. No hay problema. ¿Sí? Es este ejercicio. No importa si que llenen la tabla, ¿sí? Y tratar de ver si es óptima o no y que digan cuál es la solución de esa tabla. ¿Se animan a llenarla esa tabla? Ahí lo tienen. Y, o sea, no hace falta, no intenten, digamos, no es lógico resolverlo con el problema, digamos, lo que es el estándar, ¿no? La forma estándar, sino que hay que completar con los conocimientos que ustedes tienen, habría que completar la tabla esa. ¿Sí? ¿Se animan a completarlo? A ver cómo lo harían. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, traten de hacerlo, ahí lo hacemos juntos, pero me gustaría que lo hagan Eso es ustedes. una tabla ya iterada, ¿o no, profe? Sí, no sé si es la tabla final o una tabla intermedia, pero ya tiene, digamos, un par de pasos hechos. ¿Sí? Algo así en se pueden encontrar en el parcial, ¿no? Que tengan que armar esa tabla con lo que tienen. Este ejercicio, si ustedes tienen los conocimientos suficientes, no les lleva más de 10 minutos, 2 minutos armar la tabla en realidad. Y después contestar las preguntas. ¿Sí? ¿Se puede armar algo, chicos? Sí, profe, va, por lo menos estoy llevándola. Sí, un segundito. Bueno, avisen cuando así se los muestro.
Bueno, ¿quieren que se los muestre, chicos? ¿Puede bancar un minutito más, profe? Una más Bueno. que terminamos. Bueno. Yo ya estoy, profe. No sé el compañero. Si lo quiere mostrar. Bueno. Ahí se los muestro. Ahí estamos, profe. Buenísimo. Bueno. A ver. Bueno, fíjense. O sea, con la función objetivo llenan lo que es el CJ, ¿no? 4, 4, 3. Fíjense, a la altura de X4, X5 y X6 son las variables de holgura, ¿sí? Entonces, el coeficiente que tiene las variables de holgura es 0, ¿sí? Ahora bien, fíjense, siempre tengan presente, lo hemos dicho muchas veces, cada tabla se tiene que formar la matriz de identidad, ¿sí? Y corresponde con las variables que están a la base. Entonces, fíjense que X3 le da como que está en el tercer renglón. En el anterior, o sea, acá, digamos, ustedes tienen esto como dato, ¿sí? Entonces, acá le falta un vector unitario, con lo cual iría a la altura de X3 el 1, fíjense, y los otros elementos son 0, ¿sí? Siempre van a estar los vectores unitarios a la altura, digamos, donde está el 1, va a estar por renglón la variable que está a la base, que corresponde a lo que es donde están los vectores unitarios, ¿no? Fíjense que X1 tiene el vector 0, 0, 1. O sea, en el tercer renglón, a la base tiene que aparecer X1, y en el primer renglón, fíjense que a la altura de X2 tiene el vector 1, 0, 0, con lo cual, ¿sí? Tendría que estar X2 en el primer renglón, X3 en el segundo y X1 en el tercero, ¿sí? Por supuesto, en el CJ es el coeficiente que tiene la variable que está a la base en la función objetivo, ¿no? Perdón, no es CJ, sino que es XK. No sé por qué se me ha traspapelado, no sé, creo que está mal. Está mal en realidad, ahí tendría que aparecerle, no sé, está mal la tabla, ¿no? Acá le tiene que aparecer XK, ¿sí? CB le sabemos poner también ahí. CB o XK, si quieren, si les resulta más cómodo, CB, le pueden poner CB, no hay problema, ¿sí? Le voy a rellenar con blanco para que
Ahí está. La vamos a achicar un poquito. ¿Sí? O sea, ahí tendría que ir CB, ¿no es cierto? Que es el coeficiente que tiene la variable que está a la base, digamos, ¿no? Pero fíjense que no hacía falta resolverlo completamente, ¿no? Si usted analiza en el CJ menos el ZJ, el problema era de maximización, ¿sí? Con lo cual estamos en la solución óptima, ¿no? Sí. Y bueno, de las variables que están a la base sacan los valores de las variables. X1 es 2, ¿sí? Fíjense, X2 30, X3 1, ¿sí? Y S1, S2 y S3, como no están a la base, son no básicas, significa que valen 0, ¿sí? Y el valor de Z, en este caso, es 131. ¿Sí? No sé si lo hicieron todos así, chicos. ¿Se dieron cuenta cómo llenarlo? Sí, profe, yo lo hice Sí, igual. profe. Tengo una consulta con las preguntas que pedía después el problema. Sí. ¿Nos puede mostrar? ¿O Sí. lo podemos resolver? Primero, completar la tabla. ¿Sí? Después, indique la solución y el valor de la función objetivo. Bueno, el dual todavía no hemos visto. ¿Sí? Es relativamente simple, pero no lo hemos visto todavía. Después, ¿qué significan las variables duales? Tampoco. Y bueno, el significado de lo que es el CJ, el C4 menos Z4, después C5. Yo se los comento rápidamente, el teórico todavía no se los ha dado, pero el CJ menos el ZJ en forma general representa la contribución de la variable, la contribución neta, ¿sí? De las variables que no están a la base, por supuesto. Fíjense que acá la particularidad que tiene que CJ menos ZJ, a la altura de las variables básicas, acá da 0, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, es lógico, son todos los valores negativos. Si hubiese algún positivo, significaría que podría entrar esa variable en la base y me hace aumentar el valor de z, ¿sí? Todo lo que tengo a la altura de x1 en cada uno de los renglones de donde están las variables básicas se le llama coeficiente de sustitución, ¿sí? Eso ya lo habíamos mencionado y tiene que ver con a la velocidad que se consumen los recursos, ¿sí? ¿Cuál, profe? Perdón. Todos los coeficientes que están a la altura de las variables básicas y desde x1 por columna hacia la derecha, todos esos son los coeficientes de sustitución, ¿sí? Coeficiente o tasa de sustitución. Se les llama tasa por el hecho de que indican a la velocidad que se consumen los recursos, ¿sí? Por eso Ejemplo. Nombre tasa. A ver, si lo vemos con este ejemplo, ¿sí? Por decirle, la pintura látex utiliza 14 litros de pigmento base, ¿sí? O sea, si yo tengo 66 disponibles, la última restricción estoy analizando, ¿no? Si tengo 66 disponibles, ¿sí? Cada litro de látex me consume litros de pigmento, ¿qué son estos? Sí, litros de pigmento base. O sea, 14 unidades por cada litro. ¿Sí? Por eso de ahí cómo se consumen los recursos, básicamente. Por eso el nombre de tasa. ¿Sí? O sea, acá tienen, digamos, son distintos valores estos, porque tienen que ver con el problema original, ¿sí? Pero son, por eso se les llama tasa, digamos, ¿sí? Fíjense, yo por ahí lo sé mostrar con otro ejemplo, pero para que vean
lo que es, digamos, estas tasas de sustitución y lo que representa el resto de los variables. Pero el teórico, bueno, todavía no me quiero adelantar al profe, que no lo ha dado todavía, ¿sí? ¿Vieron los casos especiales de la programación lineal, chicos? Me parece que no, profe. Ahora no recuerdo. ¿No? Cuando la solución es generada o no degenerada, profe. Sí, la solución degenerada, sin solución, infinitas soluciones y no acotado. ¿Lo vieron? Sí, profe, eso lo vimos en teórico. En el teórico, bueno. Bueno, podemos hacer otro de buscar otro planteo que no hayamos hecho, ¿sí? Yo creo que el profe yo en mi caso no es que tenga muy claras los diferentes tipos de formas de resolver, ¿no? No sé si cuando es degenerada, no degenerada, no tengo muy bien claro todo eso, clasificaciones. Bueno, si quieren se lo repasamos un poquito. Ahí les muestro. Profe, eso tiene nada que ver con la cantidad de restricciones y de variables, que es n-m, de ahí te da una solución básica. Bueno, ahí lo repasamos, de paso les va a servir. Y las dudas, pregunten si hay alguna duda. O sea, fíjense, bueno. Este es un problema que, fíjense, voy a borrar esto. Este es el problema original. ¿Sí? Acá tengo este otro. Perdón. Lo voy a volver a... Fíjense, este problema, voy a tachar esto, digamos, ¿sí? Y voy a tachar. Este es el problema original, digamos, ¿no? Ya de después le digo por qué. No quiero tacharlo, pero fíjense, bueno. Este es un problema, tiene dos variables, ¿sí? ¿Están viendo el PPT, no? Sí, creo que sí. Tiene 4 restricciones, ¿sí? Y la condición de no negatividad. Fíjense, acá este problema, ¿sí? Tiene infinitas soluciones, ¿sí? ¿Cómo se dan cuenta gráficamente? Porque en este caso, fíjense, en el punto C es el óptimo y también está en el punto D, ¿sí? Esto se da, el de infinitas soluciones, cuando la función objetivo es paralela a una de las restricciones, ¿sí? Entonces, al tener acá dos puntos óptimos, ¿sí? El C y el punto D, la combinación lineal de ambos puntos también es solución óptima, ¿sí? Así se dan cuenta gráficamente, ¿sí? O sea, fíjense que acá vuelvo a lo anterior, al modelo anterior, al modelo original, digamos, ¿sí? Fíjense que si yo despejo la función objetivo, despejo en función de x2 como hacemos normalmente, me queda x2 igual, yo lo igualé a 14.000, un valor cualquiera, ¿sí? Porque lo que me interesaba, acuérdense, era la pendiente, ¿no? ¿Qué pendiente tiene la curva de iso-utilidad ahí? Pregunto, ¿no? Negativa. Negativa, ¿qué valor me refiero? -1. -1. ¿Sí? Ahora, si yo despejo de la primera restricción, ¿sí? Fíjense, despejo en función de x2, me va a quedar, ¿sí? x2 menor o igual a -1 por x1. Fíjense que tiene la misma pendiente, ¿sí? O sea, la curva de isoutilidad es paralela a la primera restricción, ¿sí?
tiene la misma pendiente, que es lo que se ve acá en el gráfico, digamos, ¿sí? Entonces, así se dan cuenta gráficamente, ¿sí? Al estar sobre R1, uno de las soluciones óptimas, ¿sí? Eso significa que va a haber infinitas soluciones óptimas. ¿Por qué? Porque tiene la misma pendiente que la función objetivo. En el simplex van a encontrar dos soluciones óptimas, el punto C y el punto D, ¿sí? ¿Cómo se dan cuenta en el simplex que tiene infinitas soluciones? Fíjense lo que está encerrado en círculo, o sea, hay un 0 en el CJ menos ZJ a la altura de una variable no básica. ¿Sí? Fíjense que como básica tienen x1, x2, S3, S2 y S3, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, se dan cuenta en el simplex, repito, cuando en el CJ menos ZJ hay un 0 a la altura de una variable no básica. S4, ¿cuáles son las variables no básicas? Son las que son 0, ¿se recuerdan? Y las básicas en este caso, yo tengo S3 igual a 15, S2 36, X1 17 y X2 3. Son positivas esas variables. Esas son las variables básicas. Entonces, S4, fíjense, no está a la base. Y tengo en el CJ menos ZJ un 0 a la altura de S4. Entonces, cuando yo tengo un 0 en el CJ menos ZJ sobre una variable no básica, eso significa que el problema tiene infinitas soluciones. La última tabla, profe. Es la última tabla, ¿por qué? Esta sería... Porque ya Cumple las encontraste condiciones de... la solución óptima. Cumple la condición de optimalidad. Claro. Está bueno lo que acotaste, digamos, ¿no? Es la última tabla del simplex. En la última tabla del simplex, en el CJ menos ZJ, aparece un 0 a la altura de una variable no básica, ¿sí? Entonces, ese problema tiene infinitas soluciones. ¿Sí? Esto es uno de los casos especiales de la programación lineal. Esto... En este caso, en esta tabla y en la anterior nos daría 2800, o en la siguiente nos volvería a dar 2800 en Z. Claro, yo acá podría meter ese 4 a la base, ¿sí? Y seguramente, bueno, va a salir ese 2, ¿sí? Fíjense, ese 3 no saldría porque tiene un 0. Acuérdense que el vector de la variable que ingresaría a la base pasa dividiendo, ¿sí? O sea, acá la que se va es ese 2 de la base, ¿no? Porque 36 dividido 1,5, a ver, calculadora, si tengo mano por acá. 36 dividido 1,5, ¿sí? Me da 24 y el otro, bueno, me da 34. O sea, se va a ir ese 2 de la base, ¿sí? Y las variables x1 y x2 van a quedar igual, digamos, ¿no? Perdón, acá el punto de x2 es igual a 0. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es tu... Las variables que están en la base son las que forman la matriz de identidad, ¿o no? Claro, siempre. Sí. Y usted dijo recién que las variables básicas, no básicas, tenían coeficiente 0. A ver. No. Las que tienen coeficientes... A ver, las que tienen coeficiente 0, ¿dónde? Empecemos por ahí. Por lo que entendí eran la ¿En la función función objetivo decís vos? Claro. Bueno, las que tienen coeficiente 0 en la función objetivo son las variables que nosotros agregamos, que en este caso son S1, S2 y S3 y S4. ¿Sí? Sí. Esas tienen coeficiente 0 en la función objetivo.
Pero Porque son la la definición que anoté yo es, el sistema tiene infinitas soluciones cuando en la última tabla aparece un 0 en el CJ menos ZJ de una variable no básica. Exactamente. Pero una variable no básica también podría ser, o sea, cualquier otra podría ser una variable normal, digamos, no una de holgura. Dame un segundo, mira. Las variables básicas son estas que están acá. Están a la base, Sí. están ahí. O sea, acá básicas son S3, S2, X1 y X2. ¿Sí? Están a la base, significa que tienen valor positivo. Y acá aparece S3, 15, S2, 36, X1, 17 y X2, 3. ¿Sí? ¿Qué variables están faltando? S4. Y S1. Ah, y S1, bien. Bueno, S1 y S4, como no aparecen acá, valen 0. Una cosa es el valor de la variable y otra cosa es el valor del coeficiente de la variable en la función objetivo. No te confundas con eso. Bien. Acá son 0, S1 y S4. El valor de la variable, me refiero, es 0 porque no aparece a la base. ¿Sí? Y también tienen 0 en el coeficiente de la función objetivo, S1 y S4. ¿Está bien? Bien. Vos fíjate que yo acá tengo un valor de 0 en el CJ menos ZJ a la altura de una variable no básica. Esa es la forma de darte cuenta en la función objetivo, darte cuenta en el simplex que ese problema tiene infinitas soluciones. ¿Sí? Bien. Cuando aparece, repito, cuando aparece un 0 en el CJ menos ZJ a la altura de una variable no básica. Acá el 0 está a la altura de S4. ¿Sí? S4 es no básica. O sea, por ejemplo, si X1, ahí no estaría en la base, y S4 sí, por ejemplo, seguiría cumpliéndose que es un problema con infinitas soluciones. Claro, exactamente. Si no Bien, bien. tuviera la base, sí, y tiene un valor de 0 en el CJ menos ZJ, significa que hay infinitas soluciones. Bien, bien. Ahí me quedó claro. Gracias, profe. Y bueno, acuérdense, y gráficamente nos damos cuenta porque es paralela a una de las restricciones. Ojo, que digamos, siempre y cuando el óptimo esté sobre esa restricción, ¿no? Sobre R1, como es este caso. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Bueno, este es uno de los casos especiales, el problema con infinitas soluciones. ¿Sí? Después tenemos lo que es el problema degenerado. ¿Sí? Es otro de los casos especiales. Es gráficamente, ahí lo tienen ustedes, se da cuando más de dos restricciones pasan por un punto. Acá en este caso, en el punto C, pasan 3 restricciones. ¿Sí? Así se dan cuenta gráficamente. ¿Sí? Cuando, o sea, esa solución que está en el punto C sería una solución degenerada. ¿Sí? Profe, sí. O sea, una pregunta, ¿sería cuando más de dos restricciones pasan por un punto y ese punto es el punto óptimo? ¿O no hace falta ser el óptimo? O si sí es el óptimo. Si fuese el óptimo, sería una solución óptima degenerada. ¿Sí? Si no fuese el óptimo, sería una solución que no es óptima, pero si pasan más de dos restricciones por el punto S, esa solución sería degenerada, pero no es óptima. En este caso, el punto C es la solución óptima y es degenerada. ¿Sí? ¿Cómo se dan cuenta en el simplex? Fíjense, a ver,
Fíjense que ustedes tienen acá S1 a la base, ¿y qué valor tiene? 0. 0. Acá este problema tiene 5 variables y 3 restricciones. ¿Cuántas variables iguales a 0 tendría que haber? 1. 2. 2. 2, perdón, sí. ¿Y cuántas hay? Fíjense, ahí tiene la solución óptima. Claro, una sola. Una. ¿Cómo una? No, 3 hay. El CJ menos CJ, ¿no es? Ah, sí, 3. Ahí en la solución están. Están en la pero a ver, acá en la tabla simple se dan cuenta que S1 vale 0. ¿Y por qué S2 y S3 valen 0? A ver. No están en la base. Exactamente, no están a la base. Entonces, si yo tengo que tener 2 variables solamente igual a 0 y tengo, acá en este caso tengo 3, ¿sí? O sea, cuando tengo más 0 de lo que debo tener, tendría que tener 2. Acá tengo 3, o sea, tengo más de lo que debería tener. Esa solución es degenerada. ¿Sí? ¿Y gráficamente qué explicación tiene, profe? Gráficamente, cuando pasan más de 2 restricciones por un punto. Como está ahí, fíjense, hay 3 restricciones. Ahí, lo que está en rojo es la función objetivo, sí. Y después tienen 3 restricciones que pasan por el punto C. ¿Sí? Y en el simplex, Profe, no entendí cómo te das cuenta en el simplex. Ahí, fíjense que cuando aparece una variable que está a la base y es igual a 0, significa que es degenerado. Ahí lo que está en el círculo rojo. Aparece ese 1 a la base con un valor igual a 0. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven, chicos? Ahí aparece... O sea, profe, si a simple vista se haría cuando una variable está en la base y vale 0. Eso sería como la regla. Acuérdense, ¿se acuerdan cuando definimos cualquier variable, no? Nosotros habíamos definido que había 3 posibilidades respecto a la variable artificial, ¿se acuerdan? Yo le había dicho, una de las posibilidades era que no aparezca la variable artificial en la última tabla de simplex, lo que nos decía que era igual a, tenía solución el problema, ¿sí? La segunda posibilidad le había dicho que era que la variable artificial aparezca a la base en la última tabla del simplex. ¿Y qué significaba eso? ¿Se acuerdan? Que no tenía solución. No había solución. No factible. Había solución y la solución era degenerada. Cuando aparece la variable artificial a la base en la última tabla del simplex con un valor positivo, esa era la tercera opción, el problema no tenía solución. ¿Lo anotaron a eso, lo que les dije, no? Esas son preguntas... ¿Puedo volver a repetir, profe, entonces? Primera posibilidad, esto era con respecto a la variable artificial, ¿sí? Cuando la variable artificial no aparece en la última tabla del simplex, eso nos indicaba que el problema tiene solución. ¿Sí? Si la segunda posibilidad es que en la última tabla del simplex aparezca la variable artificial con un valor igual a 0, como aparece ese 1 acá. Ese 1 aparece la base, o sea, si acá en lugar de 1 fuese A2 y aparece con valor 0, el problema tiene solución, ¿sí? O sea, estoy hablando, no quiero mezclar, porque si no se van a confundir. Entonces, la segunda posibilidad, repito, es que la variable artificial aparezca en la última tabla del simplex con un valor igual a 0. Eso significa que el problema tiene solución, ¿sí?
y esa solución es degenerada, igual que esta, pero digamos, en la que le estoy diciendo yo aparecería la variable artificial a la base, ¿sí? Acá está S1, no es una variable artificial. Pero cualquier variable en realidad puede ser una artificial, o puede ser x1 igual a 0 también. Cualquier variable que aparezca a la base con un valor de 0, la solución va a ser degenerada. ¿Les quedó claro? Sí, profe. ¿Y cuál sería la tercera? La tercera posibilidad de la variable artificial era que apareciera en la última tabla del simplex con un valor positivo. ¿Sí? ¿En la base o no? En la base, sí, que aparezca en la base con un valor positivo. Eso significa que el problema no tiene solución, no se formaría polígono de solución. Es como se vería gráficamente, ¿no? Que también el problema sin solución es uno de los casos especiales de la programación lineal, ¿no? Son 4. Acabamos de ver, este es el degenerado. El anterior era el de infinitas soluciones, son 2. El sin solución, que dijimos gráficamente no se forma polígono, ¿sí? Ahí se dan cuenta gráficamente, y en el simplex se dan cuenta porque aparece una variable artificial a la base con un valor positivo. ¿Sí? Profe, disculpe. O sea que solamente la única posibilidad de que no tenga solución es cuando hay una variable artificial en la base con valor positivo, o hay otra. Exactamente. No hay otra. La única, ¿sí? Es la única. ¿Estamos? Llevamos 3, ¿puede ser? ¿La cuarta, profe? Y la cuarta es este, ¿sí? Es el problema no acotado. Eso que tienen en verde ahí sería el polígono soluciones, pero va hacia el infinito, digamos, para arriba y hacia la derecha. No tiene límite el polígono, ¿sí? Sigue, ¿sí? Va hasta el infinito, digamos, ¿sí? Así es como se dan cuenta. Acá, en este problema, seguramente hay algún error, se olvidaron de algún recurso, de alguna restricción. ¿Sí? Hay algo mal planteado. En el de infinitas soluciones puede darse, igual que en el degenerado, ¿sí? Pero en el no acotado es porque hay algo mal planteado. El sin solución, y bueno, seguramente yo le estoy exigiendo demasiado, entonces no puede cumplirlo todo lo que le estoy exigiendo, lo que le estoy pidiendo al modelo. Y en este caso, en el problema no acotado, fíjense, esta es una forma de verlo, fíjense que en el CJ menos ZJ, ¿cómo son los valores? O digamos, hay valores positivos. ¿Qué significa el problema de maximización? ¿Qué significa? Que todavía no ha llegado a la solución óptima. Exactamente. Ahora bien, fíjense, tengo 2 positivos, ¿sí? El más positivo es 30. Si yo, o sea, significa que tendría que entrar ese 1 a la base, ¿no es cierto? El más positivo. Pero ¿qué pasa cuando yo voy a dividir al vector solución por el vector de la variable que ingresa? No podés. No podés, exactamente. 60 dividido menos 1, ese no se tiene en cuenta, y el otro es 12 dividido 0. ¿Sí? O sea que no podría entrar a la base. Y si entra ese 2 pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, de esa forma se dan cuenta ustedes, ¿sí? Que el problema es no acotado.
O sea, profe, sería que cuando ninguna variable puede entrar a la base. Así sería la explicación. No se puede identificar o no se puede indicar cuál es la variable que sale de la base. Sí la que entra, pero no la que sale. ¿Sí? Acuérdense que el más positivo en el ZJ menos ZJ era la variable que ingresaba. Acá tengo O dos. sea, cuando calculamos phi. Claro, cuando calculamos tita. Eso, tita. Para saber qué variable se va de la base, no puedo calcularlo. ¿Sí? ¿Les quedó más o menos claro? Sí, profe. Sí, profe. No, todo esto está en el libro de Cariñano, si quieren repasarlo. Están los casos especiales de la programación lineal. ¿Sí? No sé si lo vieron así con el profe del teórico, como lo vieron. Pero bueno, esto es la forma. No tiene sentido hacerles resolver un ejemplo para que completo, o sea, les muestro el gráfico y les muestro la tabla final para que, digamos, lo mostremos más rápido. ¿Sí? Bueno, vean para la clase que viene el 15, chicos, pero háganlo, por favor, o sea, es para el bien de ustedes, ¿sí? Quiero que alguien me muestre a ver qué hicieron, o un par de ustedes me muestren a ver qué hicieron para... Se van a equivocar seguro, se los puedo garantizar. Pero así como uno cometiendo errores se aprende, digamos, ¿sí? Así que dejamos el 15 para la semana que viene. ¿Les parece? Bien, profe. Bueno, Hasta luego. profe, sí. Bueno, comprométanse, ¿no? Lo hacemos. Bueno. Quedamos así entonces. Nos vemos el martes que viene, chicos. Bueno, profe, muchas gracias. No, gracias. Chao, profe, gracias. Chicos. Nos vemos.